nos vamos para la región de los lagos, en Chile. A ver si Cristóbal Gatica estás por acá. Cristóbal, para mí una eminencia en esto, en ganadería regenerativa, vino a hacer el curso de manejo holístico en 2016 y les puedo asegurar que ya sabía bastante más que muchos de nosotros y bueno, he tenido la oportunidad de estar en el fondo que va a presentar y es de las cosas más impresionantes que vi. Así que, Cris. Soy Cristóbal Gatica, como dijo Juan Pedro, ingeniero agrónomo de formación, a propósito de los conceptos que se han tocado de desaprender, y profesional acreditado de manejo holístico desde el año 2018. Administrador de una empresa familiar que les voy a presentar y socio cofundador de Carnes Manada, que es el desafío que surgió a partir de nuestro trabajo en el campo. La empresa es Los Ulmos S.A., una empresa familiar que tiene 5 campos o unidades productivas entre las regiones de los ríos y los lagos. Para que se hagan una idea, bueno, ahí está Chile, que tiene una distribución latitudinal muy grande. En el recuadro rojo está el área de los lagos y los ríos en los cuales estamos situados, y que tiene una complejidad en términos de la dispersión espacial y el tamaño pequeño. Aquí es el pequeño siempre es relativo, pero tiene complejidades en términos de gestión. Son 3 unidades agrupadas en la precordillera y 2 en el Valle Central. La superficie total son 1.280 hectáreas. 1.100 están en la precordillera, 270 en el Valle Central. ¿Y por qué hago esta diferencia? Y es de los principales errores que algún minuto cometimos, es empezar a manejarlos como si estuvieran en una misma zona climática. Ahí a mano izquierda podemos ver las curvas de crecimiento de pastos de los distintos predios, y vemos que los de precordillera tienen una distribución unimodal, si se quiere, a pesar de que con el escenario de cambio climático cada vez más están marcados 2 picos de crecimiento. La histórica tasa de crecimiento bimodal de los predios de valle, en que en base a la distribución estacional de la precipitación concentrada en invierno, y en este caso otoño y primavera normalmente, hacen que hayan concentraciones de crecimiento de pasto que tienen distribuciones locales. A la derecha podemos ver un plano que se hizo a propósito de la certidumbre de la probabilidad de precipitación, y vemos que hay manchones que tienen unos colores naranjos o casi rojos, en que la posibilidad de que llueva en verano es muy baja, y a pesar de que la cantidad de precipitación es muy alta, en esta zona en el valle en general tenemos 1.000 milímetros, la distribución hace que pasemos por periodos cada vez más frecuentes y más intensos en que se produzca el cruce de alta temperatura con ausencia de precipitación, característico de los climas mediterráneos, y esta zona que son templados, están transicionando a esa realidad que nos ha condicionado en la toma de decisiones. Por otro lado, la zona más verde que vemos es más frecuente la lluvia de verano y hace que tengamos mayor certidumbre. Las 3 unidades de precordillera son 375 hectáreas de pradera y 635 de bosques y matorrales, que están distribuidas en esas 3 unidades. Y las 2 de valle son los fondos de Parque Ropulli y Pichil, que están en las regiones de los ríos y los lagos. Respecto a qué es lo que hacemos, bueno, un plantel básicamente bovino. Yo llegué a hacerme cargo en el 3er intento de integrarme en el negocio familiar el 2011, y empezamos a aplicar manejo holístico a partir del 2013. Cuando llegué eran 5 campos dedicados completamente a la crianza, llegamos a tener 750 vientres preñados hacia el 2013 cuando empezamos con manejo holístico. Hoy día la realidad son 480 vientres preñados, hemos ido disminuyendo la crianza, pero integrándonos hacia adelante para hacer ciclo completo. ¿Se me escucha bien, no es cierto? ¿No voy demasiado rápido? Se escucha perfecto, Cris. Perfecto.
era una masa que era mayoritariamente Angus, pero había un salpicón de todo, desde razas continentales de frame más grande, una base del overo colorado o clavel típico, que es una raza doble propósito, que tiene alta aptitud lechera, y hemos ido haciendo absorción con genética Angus hacia frame moderados y seleccionando permanentemente por rusticidad y fertilidad. Pongo esto porque esto es el contexto, y para mí esto es la gran potencia del manejo holístico respecto de otros enfoques para implementar manejo regenerativo. Y es que a mí me permitió adaptar todo el proceso de toma de decisiones a lo que yo necesitaba en base a mi contexto personal y al contexto que construimos para la empresa familiar. En este caso pongo a mi hija, porque mi hija vive en Santiago, y me hizo tratar de armar todo el sistema de gestión lo más simple posible para poder gestionarlo sin vivir yo en el campo. Y eso ha sido un desafío gigante que tiene muchos costos, pero en este caso para mí era el centro, el proceso de a mi hija de esta edad yo tenía que estar presente y no podía ser un padre ausente. Y esa realidad, que es un poquito hacer un disclosure, es clave porque pone a las personas al centro del proceso de toma de decisiones y no el predio como un tema aparte. En este caso es el campo de Parque Ropulli, en que podemos ver realidades absolutamente distintas dependiendo de la época del año. Vemos la abundancia más grande, con altas cargas instantáneas, con alta oferta, un porcentaje o eficiencia de utilización muy bajo, en que estamos incorporando mucha materia orgánica y permitiendo que especies semillen, especies en crecimiento herbáceo o en época de crecimiento no reproductivo permanente, pero por otro lado tenemos escenarios en los cuales las sequías estivales se están haciendo cada vez más fuertes y nos obligan a considerar eso en la planificación. Respecto a resultados productivos, en la práctica esto que ha supuesto es manejar la misma o un poco mayor de carga animal, en algunos casos menos porque nos vamos adaptando a los años, pero con un ahorro de costo significativo en cantidad de insumos que usábamos antes en el manejo. Nosotros usábamos el equivalente a 70 kilos de carne como base en términos de fertilización de mantención, aparte de unos 20 a 40 kilos de carne en conservación de forraje. Y eso en la práctica partíamos debiendo, con ese esquema, muchos kilos de carne en un escenario de comercialización, el negocio de la carne, en el cual el precio de transacción no tiene ninguna relación con los costos. Chile es un importador neto de carne y en general el precio de transacción tiene que ver con la sustitución por importaciones y con la curva de oferta y demanda en base a cuánto pasto es disponible, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el tema climático. Por lo mismo, el enfoque de ajuste de carga y evaluación permite irse adaptando a esa realidad. Cosas que hemos visto que son súper relevantes a mi modo de ver. Cuando hablamos de, al menos en esta zona de Chile, no está en cuestión si es carga o pastoreo continuo o pastoreo rotativo. Todo el mundo, productores hacen pastoreo rotativo. El tema que es un pastoreo con una rotación probablemente acelerada que hace que las praderas permanentes o las pasturas no sean permanentes. En general, las praderas permanentes duran 3 años, los sistemas de producción suponen la reimplantación cada 3, 4 años en el mejor de los casos, y uno de los grandes problemas que tenemos es que usamos hartas cargas instantáneas en escenarios en que te pueden llover 100 o 200 milímetros en un suelo y se puede producir mucho daño en la pradera o, como vemos acá, compactación. Ese fue un lugar donde los animales estuvieron encerrados todo el invierno y vimos a los 15 centímetros una estrata absoluta, casi un ladrillo. Bueno, llegó un especialista neozelandés con un profesor de la Universidad Austral a ver esto, y a los 2 años eso ya no existía, y yo hice el loco, barreneando y buscando esta compactación, que habla de la plasticidad de los suelos, al menos en esta situación, para poder descompactarse o recuperar la porosidad natural. No lo mencioné antes, en esta zona hay suelos trumados, andisoles, con porcentajes de materia orgánica muy altos,
y rojos arcillosos. En este caso nosotros no tenemos ninguno, esta es una transición entre un trumao o andisol a rojo arcilloso, pero voy a mencionar algo respecto a este caso en particular más adelante. Respecto del manejo, lo que hicimos fue sacar la fertilización de base, de mantención con fertilizantes químicos, y hemos tenido resultados dispares. En general, la respuesta ha sido muy positiva, por un lado, en la habilidad y la capacidad de reproducción de leguminosas, con aumento importantísimo de trébol rosado o Trifolium pratense. Ahí vemos los nódulos, vemos la diversidad que hay. Acá hay un Trifolium pratense que es blanco, cuando normalmente es el rojo o rosado, como se conoce en Chile. Y una presencia importante de estas leguminosas en la pradera, solo sacando la fertilización con nitrógeno, dándole espacio a las leguminosas para poder competir y hacer su acción de fijarlo. Y al mismo tiempo, sacando todos los fertilizantes solubles, hicimos este ahorro en costos que es tan significativo. La estrategia de manejo ha sido permitir, primero, definir los tiempos de recuperación en los planes de pastoreo en base a 3 especies indicadoras, que es Lolium perenne, Dactylis glomerata y Bromus valdivianus, 3 gramíneas de alto potencial productivo, que son las que hicieron definir los tiempos de recuperación. Los tiempos de recuperación que estábamos usando al inicio eran 40 días en época de crecimiento y 80 en época de crecimiento más lento, con el plan cerrado, haciendo la evaluación de raciones. En mi afán de maximizar productividad, empezamos a usar 35 y 70 días. Hicimos un estudio de tasa de crecimiento de hojas o aparición de hojas con filocrono, y ahí nos quedó en evidencia, 1, que eran tiempos muy cortos, y 2, que los campos situados en una misma zona o a muy poca distancia tienen diferencias del contexto brutales. En este caso, el campo de Payaco estaba más afectado por sequía, y al mismo tiempo había una sequía que no venía desde arriba, no era desde la precipitación, sino que estaba en el suelo. Tiene que ver que con las condiciones edáficas de ese suelo de transición, es un suelo mucho más delgado, que tiene un horizonte de arena y grava, que hace que la capacidad de acumular agua sea menor. Y en ese campo fue que llevamos el tiempo de recuperación en verano a 120 días, que en la práctica nos tildan básicamente de locos en la zona. Respecto del tema de manejo ambiental, lo que hicimos fue, históricamente en la ausencia de planificación había una actitud en el invierno de que los animales tenían que salvarse como fuera, y eso suponía una presión muy importante sobre los bosques y matorrales, que, como ven, es una superficie más que significativa en todas estas unidades. Y con la planificación disminuyó esa presión. No necesitamos ir ahí a buscar el alimento, porque sabemos cuánto alimento tenemos y nos podemos mantener ahí, y eso nos ha permitido ir reservando, regenerando los bosques, aunque se produce el problema de que los vecinos te empiezan a meter los animales cuando hay oferta de forraje. Aumentó la diversidad y actividad biológica, podemos ver ahí culebra de cola corta, podemos ver ese escenario maravilloso de las telarañas en otoño cubriendo todas las praderas, la presencia de Bombus d'Alboni, el abejorro nativo que está amenazado por la introducción de abejorros en colmenas para polinización, en los cuales nuestras praderas de alguna manera son un nicho para que esa diversidad de especies se pueda alimentar y forrajear, porque no usamos ningún agroquímico. Al no usar agroquímicos hemos permitido de alguna manera que se restaure el equilibrio natural, y eso ha permitido que aparezca estos escarabajos estercoleros, cuyo rango de distribución estaba en teoría acotado más al norte, y vemos que están presentes en zonas muy cercanas a la ciudad, y ha sido de alguna manera la especie bandera que hemos estado buscando, porque es bastante carismático. La forma de responder de los campos ha sido muy distinta, al menos respecto a esta aparición, y el campo que tenía un historial de agricultura, que era Parque Ropulli, recién a los 7 años vimos rastros de escarabajos estercoleros apareciendo en él. Como se mencionó antes,
partimos por sacar las ivermectinas. Nosotros no pasamos a tomas orales, ni a leviamazoles, ni a fenbendazol, sino que usamos una moxidectina que está probado tiene menor efecto al menos sobre estas especies, estratégicamente solo en animales susceptibles. Los animales adultos nunca se desparasitan, a no ser que hayan casos clínicos que lo requieran. La abundancia que tenemos en primavera es de esta naturaleza, la calidad es muy buena, puede ver en las fecas, y ese es el contexto. Estamos en una ecorregión que era bosque. Estamos trabajando sobre el capital que ese bosque nos construyó en el suelo, de alguna manera, con porcentajes de materia orgánica que varían entre 25 y 14%, y de alguna manera es la obligación nuestra cuidar ese activo que nos dejó la naturaleza cuando la abrimos para habilitar terrenos productivos. Esto es, de alguna manera, el mostrar el potencial del pulso de crecimiento de primavera. Es ahí donde se concentra el 40 o el 50% de crecimiento en 2 o 3 meses, y nos obliga a distribuirlo. ¿Cómo lo hacemos históricamente? Es conservando mucho forraje, lo que multiplica por 3 el costo de kilo de materia seca, sino por 4. Lo que nosotros buscamos es conservar algo de forraje como estrategia, pero hoy día estamos conservando cercano al 30 o el 40% de lo que conservábamos antes, lo que ha supuesto un ahorro importante en costo. Y el resto es tratar de diferir de la primavera hacia el verano-otoño y del verano-otoño hacia el invierno, porque tampoco me sirve hacer diferido desde la primavera al invierno, porque con la humedad y la actividad biológica que tenemos en estos suelos, la pérdida de valor forrajero es muy grande, y la descomposición que se produce apenas empieza la humedad en otoño e invierno es muy alta. Es muy importante el tema social. Ahí está José con su hijo, que es, yo te diría que es el mejor embajador de manejo holístico, cómo le cambió la vida a él el pasar apagando incendios todo el invierno, muriéndose muchas vacas, y uno dice, bueno, ¿qué le importa a la gente? A la gente que trabaja con los animales, le gusta que sus animales estén bien. Y no hay nada más gratificante que ver a la gente feliz cuando sus animales están contentos, incluso en la época en que antes se le morían por falta de comida. Y algo que para mí también es muy emocionante es que él quiere que su hijo, que es Leonardo, que está en primer plano ahí, trabaje ahí. Y está trabajando este año con nosotros, va a entrar a la universidad el próximo, y vamos a hacer todo lo que se pueda para que así sea. Pero es el orgullo de trabajar la tierra, me parece que es una de las cosas que hay que lograr y buscar en el trabajo del campo. Ahí está también mi hija, que es el vínculo por el quien lo hago, y acá hay un contexto también que tiene que ver con dónde estamos. Estamos en una zona de los lagos, de los ríos, vemos esa foto con el volcán, es una zona de alto atractivo turístico, que hoy día hay una presión por el aumento del costo del valor de la tierra, por desarrollo inmobiliario, que hace que el escenario de la relación del valor del activo, suelo, versus el negocio ganadero, haga más difícil sostenerlo en el tiempo. Hoy día nuestro desafío es cómo montamos otro negocio para aumentar la rentabilidad, porque de otra manera va a ser muy difícil sostenerlo. De hecho, una de las cosas es agregar valor y no producir el commodity, que es lo que hacemos nosotros con Carnes Manada. En 2015, cuando vendíamos esto, nadie nos pagaba la diferencia, y decidimos crear una empresa y nos integramos, y hoy día somos una plataforma para que distintos locos como uno haga y llegue a consumidor que está dispuesto a apoyar estas actividades. Y a modo de, o sea, las perspectivas que me decía, lo primero es que está todo en el contexto. Contexto personal, ambiental, como decía, son claves, y esa es una de las principales fortalezas de manejo holístico. Y qué es lo que queremos, y eso es, si no tenemos formulado nuestro contexto, es muy difícil poder tomar decisiones de una manera consistente. Manejar los sistemas complejos supone que no se pueden aplicar recetas, y cada vez que llega un asesor uno ve que dan palo para un lado o para otro, en casos en que yo estoy acompañando la implementación, y el gran esfuerzo es, de nuevo, que ellos formulen su contexto.
En nuestro caso, ha supuesto más bien un ahorro en costos por el no uso de insumos, más que en un aumento de la productividad, independiente que hay casos en que sí lo hemos logrado, pero en varios de ellos no bastó con el manejo. Hubo que usar insumos para corregir deficiencias en el suelo, porque solo con manejo y planificación, el suelo que tenemos nosotros en estos suelos alofánicos tiene toxicidades y limitaciones de fertilidad que había que corregir. Las particularidades del mercado y el contexto de la región requiere integrar el negocio, y para mí la clave es diversificar y prepararse por un escenario climático cambiante. Chile es de los lugares en que se va a ver más afectado por el cambio climático, lo estamos viendo, hay migración de negocios hacia el sur, la distribución de precipitaciones está cambiando y por tanto, como mencionaban antes, no se puede hacer lo que siempre han hecho. Tenemos que adaptarnos y estar preparados. Y eso, el manejo holístico es una de las grandes herramientas para poder hacerlo. Y a modo de cierre, yo diría que el gran desafío cuando se colonizó esta región era cómo sacar los árboles para habilitar la producción. Hoy día el gran desafío es cómo integramos los árboles, ya sea los nativos o esquemas de producción agroforestales, para aumentar la diversidad y resiliencia del sistema de producción.